existen todavía los carteros, los correos, pero ya eso se ha dejado de practicar, algo que era antes bien bonito. Pues en mi caso, desde pequeño sí recibía ciertas cartas de un padrino que teníamos en Estados Unidos, era una madrina que me mandaba ciertas cartas de saber cómo estaba yo y eso y lo otro, pero de ya después se hace uno un poco más adulto y ya eso se pierde, lamentablemente, que era una práctica muy bonita. Y en este capítulo de Filipenses, Pablo escribe a los hermanos de Filipo una carta. Y esta carta eh, es sobre una oración que Pablo les envía a los hermanos de Filipo. Pero veamos primero, mis hermanos, quiénes eran los hermanos de Filipo. ¿Cómo eran esos hermanos? Los hermanos de la iglesia de Filipos eran cristianos que vivían en la ciudad de Filipos, ¿verdad? Obviamente. En la provincia romana de Macedonia, a quienes el apóstol Pablo, aunque estuviera encarcelado, escribió una carta a los filipenses, uno de los libros del Nuevo Mandamiento. Términos generales más notables de esa comunidad, según se desprende de la carta del libro de los Hechos. ¿Cómo eran ellos? Dice que fue la primera iglesia fundada por Pablo, pero en Europa, según nos cuenta en Hechos, capítulo 16. Sus primeros miembros provenían de diferentes contextos sociales y étnicos. Era una comunidad predominantemente gentil, generosidad y lealtad a Pablo. Se destacaron por su generosidad, su apoyo financiero a Pablo en su ministerio, siendo la única iglesia que apoyó de esa manera desde el principio. Eso lo podemos encontrar en esta misma carta en Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 15 y 16. También Pablo los elogia por su participación en el Evangelio. Les llama santos y obispos y diáconos. Y eso también lo encontramos en Filipenses, en el capítulo 1, en el verso 1 al 5. Estaban lidiando con la oposición externa, también la persecución y amenazas internas de falsos maestros. Y eso lo podemos encontrar en Filipenses, en el capítulo 1, en el 28 al 30. El gozo de este tema central es la carta de Pablo, animándolos y regocijándose siempre en el Señor, a pesar de las circunstancias. ¿Y cómo empieza esta carta? Esta carta, mis hermanos, inicia en el versículo 3, en Filipenses capítulo 1, en el versículo 3, que dice: y doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice en el verso 7, como me es justo sentir esto, todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa de mi confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a vosotros, con amor intrachable, con el amor de Jesucristo. Pablo habla con un amor tan grande por los hermanos, aunque Pablo está en otro lugar, lo tienen aislado, lo tienen encarcelado, aún así, cuando dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Qué bonito es recibir una carta y cuando usted la lea, que diga, estimado, estimada, qué gusto saber de usted.
y que usted le reenvíe eso. Ahora es más fácil, porque ahora tenemos un teléfono donde simplemente mandamos un mensaje o un audio. Y hola, ¿cómo estás? Qué gusto saber de ti. Y se envía en cuestión de segundos. Unas cartas, antes había que mandarlas y duraban varios días para entregarse y que las recibieran otras personas. Así que esto es una carta de ánimo a los hermanos. Cada vez que me acuerdo de ustedes y oro cada vez por ustedes. Vea lo que dice en el verso 9. Y pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en qué, todo conocimiento. Los hermanos ya tenían amor, eran demasiado amorosos, pero aún les faltaba algo, les faltaba ese conocimiento, ese, esas ganas de sentir más, de conocer más a Dios. Cuando Pablo llegaba a esos lugares, él se sentaba con los hermanos de las iglesias y compartía sus conocimientos con los hermanos. Entonces, en eso lo que quiere decir, les escribo para que abunde en ustedes la ciencia y el conocimiento, mis hermanos. Dice en el verso 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hay otras formas, mis hermanos, otras definiciones de oración. Estuvimos viendo la semana pasada con nuestro hermano Walter, en Mateo 6 al 9, la oración de Jesucristo, el Padre Nuestro, que nos enseña sobre sinceridad, intimidad y una oración que privada. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda que oración y ruego con acción de gracias. Instruye oración, acción de gracias en un lugar, en lugar de estar preocupado. Esta carta de Filipenses trae muchas cosas que nos hablan a nuestro corazón. Y otra forma también de oración, primera Tesalonicenses 5:17, un pasaje súper conocido y súper corto, orar sin cesar. Todo este mes estamos con este tema, orar sin cesar. ¿Y cuál es el tema de eso? Una oración con propósito. Primera de Tesalonicenses que nos dice orar sin cesar es un mandato simple y ¿qué? Directo. Absolutamente el pasaje de Filipenses del capítulo 9 al 11 es una oración clave que el apóstol Pablo, que, que sirve como un resumen profundo de las metas de la vida cristiana y un excelente fundamento que nos dice que debemos pedirle a Dios y que debemos preocupar en nuestras vidas. La oración perfecta para la iglesia. Pablo comienza con este pasaje diciendo, y esto pido en oración. Filipenses en el capítulo 1, en el verso 9. Esta frase establece lo siguiente, esta frase establece lo que sigue, que es una sugerencia, sino el deseo más profundo del apóstol, una vida espiritual. Su oración se centra en tres pilares esenciales: el crecimiento, la integridad y el propósito. El pilar del crecimiento es el amor que abunda en el conocimiento y en el discernimiento también. Es un aspecto importante. Pablo nos pide a los creyentes que simplemente amen, sino que abunde el amor, aún más y más la ciencia y en todo el conocimiento. Otro pilar, el amor abundante, el amor cristiano, el amor ágape.
no es estático, debe crecer continuamente y es una fuerza automotriz como la fe. El amor debe ir creciendo, mis hermanos, cada vez más. No debemos, no debemos de hacer que el amor disminuya en las iglesias, sino que el amor cada vez sea más puro. Ese amor, yo me imagino a Pablo, imagínese usted también, a Pablo ahí encarcelado, tal vez en un lugar, tal vez con una velita, tal vez con una pluma, escribiendo de su conocimiento, de esas cosas que quería entregarle a cada iglesia que le escribía las cartas. Él lo hacía con tanto amor, porque él recibió el amor de nuestro Señor. ¿Y cómo no compartirlo? ¿Cómo no? Tal vez no podía estar en ese lugar precisamente, pero por medio de sus cartas transmitía tanto amor a las demás iglesias. También corrección. También hacía que si alguna iglesia no estaba yendo por el buen camino, también había corrección. El amor en ciencia y conocimiento. Este amor debe ser diligente. No se trata de un sentimiento, sino de un amor basado en la comprensión profunda de la verdad de Dios y doctrina y de la escritura. Así que lo que Pablo quería era también que los hermanos empezaran a conocer un poco más, se metieran más en las escrituras, conocer más sobre lo que era nuestro Señor y Salvador. El discernimiento se refiere a la capacidad de juzgar, distinguir y aprobar, que es excelente. Un amor maduro sabe cómo actuar correctamente en situaciones normalmente complejas y sabe que las acciones y actitudes honran más a Cristo. Esto es una aplicación para nuestra iglesia. La iglesia debe ser una comunidad donde el amor mutuo se enseña y se practica, pero este amor debe estar anclado a la verdad bíblica. Un amor sin conocimiento puede ser ingenuo. Un conocimiento sin amor es estéril. Necesitamos ambos para ser sabios y tomar decisiones que agraden a Dios. Esto es para nosotros. Esto es una aplicación para nosotros. Aspectos importantes. La meta del crecimiento. Que la iglesia se prepare para el regreso de nuestro Señor. Si no hay amor, nada somos. Debemos amarnos, mis hermanos. Debemos tener ese amor. Son muy bonitos los ágapes porque compartimos entre todos los hermanos. Pero si tenemos cierta distinción con otros hermanos o no me gustaría compartir con tal persona, no, nosotros debemos de amarnos y amarnos, mis hermanos. Tener un amor sincero, aprobado, probando por la luz del sol. Eso significa ser puro, sin mezclas, sin motivos ocultos. Nuestro interior debe ser tan claro como nuestro exterior. El amor debe ser completamente puro. Un amor como el de un niño hacia un padre, hacia la mamá. Esos amores de esos niños son puros, porque cuando el niño te llega y se te pone en tus brazos o te abraza y te dice te amo, es un amor completamente puro, no lo está fingiendo, pero a veces nosotros, a veces sí somos de fingir amor hacia otras personas, pero no debemos hacer así. Nuestro Señor nos ha enseñado que debemos ser, de tener ese amor tan grande con todas las personas. Un amor irreprochable significa que no causa tropiezo ni a otros creyentes ni al mundo. Nuestro caminar debe ser tal
que nadie pueda señalar un pecado evidente que deshonre el Evangelio. Otra aplicación para la iglesia. No solo debe crecer, sino debe ser santa la integridad personal de cada miembro que impacta el testimonio de todo el cuerpo de Cristo. Debemos rendir cuentas y buscar activamente la pureza en nuestros pensamientos, palabras, acciones para obstaculizar la fe de otras personas. Otro punto, mis hermanos, llenos de frutos de justicia, que es lo que nos decía aquí en el versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El resultado final de esta oración es la manifestación de una vida gloriosa en Dios, llenos de justicia. Los frutos son de la justicia, son buenas obras y aspectos de rectitud que resultan de una vida cambiada porque el Evangelio. Esto es la evidencia visible que el amor y la integridad son reales. Por medio de Jesucristo, esos frutos son un esfuerzo humano de autojustificación, no un don producidos únicamente por la unión con Cristo, de Cristo Jesús y la vid, perdón, Jesús es la vid y nosotros somos, ¿qué? Los pámpanos. Jesús es la vid y nosotros somos sus frutitos. Él es el que nos da a nosotros, nos llena para nosotros poder ser ese fruto rico, ese fruto perfecto. Y Jesús es el árbol completo y nosotros ser sus frutos. Y como dice en su palabra, también por sus frutos los conoceréis. Mis hermanos, nosotros debemos tener amor. Y este amor se puede dar de muchas formas. Pablo pide en oración al Padre por los seres humanos de Filipo. Esto es un ruego de amor y que el amor que hay en la iglesia crezca cada vez más y más. Los hermanos crezcan también en conocimiento. Así que la iglesia de Cristo en Ciudad Quesada también debemos tener ese amor en crecimiento de la palabra. Con los estudios bíblicos que nos dan cada semana, debemos crecer y no disminuir en nuestras oraciones, ya que para que no se nos enfríe nuestro espíritu, porque si nosotros dejamos de orar fervientemente, ¿qué es lo que vamos a pasar, mis hermanos? Nos vamos a ir enfriando, nos vamos a ir apagando poco a poco. Hace poco me escuché que decían, ¿qué pasa si usted agarra un carboncito que está de esos rojo vivos y usted lo saca y lo pone por otro lado? Inmediatamente él empieza a perder fuerza, empieza a perder calor y se va enfriando. Así somos nosotros, mis hermanos. Si nosotros no nos dedicamos en oración continua, nos vamos a ir enfriando poco a poco. Y esta carta de Pablo que nos insta, que nos da ese gozo de que él está orando por los hermanos. Eso es lo que debemos hacer los unos a los otros, mis hermanos. Orar fervientemente, saludarnos fervientemente, abrazarnos fervientemente con unos con nuestros otros. Así que, para ir concluyendo, mis hermanos, la comunión del Padre es llamarnos como una familia y dejar todo de lado. Dejar todo lo que tal vez esté o que obstruye, perdón, la palabra, que obstruye cualquier cosa que quiera dejarnos o evitarnos ese amor. Dios es amor
Y en canciones constantemente lo estamos diciendo, Dios es amor. Y acá, mis hermanos, en esta carta de Pablo, que tiene mucho más contenido, tiene tanto contenido que le podemos sacar de que Dios nos ama tanto, de verdad. Dios cuida de nosotros, Dios nos bendice y debemos de preocuparnos por las iglesias y también preocuparnos por nosotros mismos. Así que mis hermanos, que Dios los bendiga, que tengan una excelente noche.